Sangre. La sangre es un tejido que forma parte del aparato cardiovascular. Consta de elementos formes, como es la porción celular, que consta de glóbulos rojos o eritrocitos, que tienen un lapso de vida de 120 días. Los glóbulos blancos o leucocitos, que su vida es de horas o años. Las plaquetas o trombocitos, que estos sobreviven de 5 a 9 días. La porción líquida, que es el plasma, es un líquido de color paja, el cual se compone de agua y solutos disueltos. El de mayor concentración es el sodio. La función de la sangre es el transporte de moléculas, gases, hormonas y desechos, como también de defensa, ya que atacan bacterias y eliminan parásitos. Las células sanguíneas o elementos formes se forman hematopoiesis. En la hematopoiesis, las células se forman de manera constante. Las células madres son las que dan lugar a las células sanguíneas. Estas se originan en el saco vitelino del embrión humano. El hígado es el principal órgano hematopoyético del feto. Las células madre forman una población de células madre adultas multipotentes que dan lugar a las células sanguíneas especializadas. Las células madre hematopoyéticas se renuevan por sí mismas y se duplican mediante mitosis. Estas células proliferan en respuesta a citocinas proinflamatorias liberadas durante una infección. El término eritropoiesis se refiere a la formación de eritrocitos y leucopoiesis se refiere a la formación de leucocitos. El tejido mieloide es la médula ósea roja de los huesos largos, como las costillas, entre otros. El tejido linfoide incluye los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso y el timo. La eritropoiesis es un proceso en el cual se estima que se produce alrededor de 2.5 millones de células sanguíneas para reemplazar a las que se destruyen. Sistema ABO. En términos de los antígenos presentes sobre la superficie de los eritrocitos, una persona puede ser tipo A con solo antígenos A, tipo B con solo antígenos B, tipo AB con antígenos tanto A como B o tipo O sin antígenos A y B. El tipo de sangre de cada persona A, B u O denota los antígenos presentes en la superficie del eritrocito, que son los productos de los genes situados en el cromosoma número 9, que codifican para estos antígenos. Los genes que codifican para A y B a menudo se demuestran como IA e IB, y el gen recesivo para O se muestra como una I minúscula. Los genes que codifican para los antígenos A o B son dominantes para el gen que codifica para O. El gen O es recesivo, simplemente porque no codifica para los antígenos eritrocitarios A o B. El sistema inmunitario muestra tolerancia a sus propios antígenos eritrocitarios. Por ejemplo, las personas tipo A no producen anticuerpos anti-A, aún así y de manera sorprendente, producen anticuerpos contra el antígeno B. Por el contrario, las personas con tipo sanguíneo B sintetizan anticuerpos contra el antígeno A. Las personas tipo AB presentan tolerancia a estos dos antígenos y así no producen anticuerpos anti-A o anti-B. En contraste, los tipos O no presentan tolerancia a uno u otro antígeno, por tanto, tienen anticuerpos tanto anti-A como anti-B en su plasma. Factor RH. Otro grupo de antígenos que se encuentran en los eritrocitos de la mayoría de las personas es el factor RH, nombrado así por el mono rhesus, en el cual se descubrieron estos antígenos. Este antígeno se denomina D y a menudo como RHO. Si este antígeno está presente en los eritrocitos de una persona, esta es RH positivo. Si está ausente, es RH negativo. El factor RH tiene la particular importancia cuando las madres que son RH negativo dan a luz a lactantes RH positivos. Esto puede ocasionar una enfermedad conocida como eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. La eritroblastosis fetal se puede prevenir al inyectar en la madre RH negativo una preparación contra el factor RH en el transcurso de 72 horas después del nacimiento del lactante RH positivo. Función del corazón. La función del corazón es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno y es enviada de nuevo al corazón para que éste la bombee a los pulmones con el fin de recoger más oxígeno. Así se completa el ciclo. Para impulsar la sangre por los vasos de todo el cuerpo, el corazón se contrae y se relaja rítmicamente. La fase de contracción se llama sístole, que corresponde a la expulsión de la sangre fuera de la cavidad. A esta fase sistólica le sigue una fase de relajación muscular, llamada diástole, en la que se pueden distinguir dos etapas, una de relajación y otra de succión, para arrastrar la sangre hasta el interior. El ritmo cardíaco, la intensidad y la fuerza de contracción y relajación están regulados por los centros situados en el hipotálamo,
que elaboran los impulsos nerviosos adecuados, y por sustancias químicas como la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que actúan sobre el corazón. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecanismos acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante las fases de actividad y de reposo del corazón. El ciclo cardíaco comprende una contracción llamada sístole y una relajación llamada diástole, que dura entre 0.7 y 0.9 segundos. Fase de contracción isovolumétrica. A medida que los ventrículos empiezan su contracción, la presión intraventricular aumenta y hace que las válvulas AV se cierren de golpe y produzcan el primer ruido cardíaco. En ese momento los ventrículos no se están llenando con sangre porque las válvulas AV se encuentran cerradas, ni están inyectando sangre porque la presión intraventricular no ha aumentado lo suficiente como para abrir las válvulas semilunares. Fase de eyección. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo se hace más grande que la presión en la aorta, empieza la fase de eyección a medida que las válvulas semilunares se abren. La presión en el ventrículo izquierdo y la aorta aumentan a alrededor de 120 milímetros de mercurio cuando empieza la eyección y el volumen ventricular disminuye. Fase de relajación isovolumétrica. Conforme la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las arterias, la presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe y produzcan el segundo ruido cardíaco. La presión en la aorta disminuye a 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el ventrículo izquierdo se reduce a 0 milímetros de mercurio. Durante esta fase, las válvulas AV y semilunares se cierran. Esta fase dura hasta que la presión en los ventrículos disminuye por debajo de la presión en las aurículas. Fase de llenado rápido de los ventrículos. Cuando la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas AV se abren y ocurre esta fase. Fase de contracción auricular. Esta fase suministra la cantidad final de sangre hacia los ventrículos inmediatamente antes de la siguiente fase de contracción isovolumétrica de estos últimos. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que los ventrículos impulsan cada minuto. El gasto cardíaco se modifica al cambiar el volumen que se expulsa en cada latido o al cambiar la frecuencia cardíaca. El corazón cubre un amplio rango de demandas de flujo sanguíneo. Este puede oscilar entre 5 a 30 litros por minuto, dependiendo de la actividad del organismo. Regulación del gasto cardíaco. Son 3 los factores que regulan el volumen sistólico y aseguran que los ventrículos derecho e izquierdo bombeen el mismo volumen de sangre. A continuación, se hablará sobre ellos. El primer factor es la precarga, efecto del estiramiento. Una precarga o estiramiento mayor en las fibras musculares cardíacas antes de la contracción aumenta su fuerza de contracción. Dentro de ciertos límites, cuanto más se llena de sangre el corazón durante la diástole, mayor fuerza de contracción ejercerá durante la sístole. Esta relación se conoce con el nombre de ley de Frank-Starling del corazón. La precarga es proporcional al volumen de fin de diástole. Normalmente, a mayor volumen de fin de diástole, mayor es la fuerza que desarrollará en el corazón en la siguiente contracción. Dos son los principales factores determinantes del volumen de fin de diástole. La primera es la duración de la diástole ventricular y la segunda el retorno venoso, que es el volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho. El segundo factor es la contractibilidad. Este factor que influye sobre el volumen sistólico es la contractibilidad miocárdica, la fuerza de contracción a una determinada precarga. Los agentes que incrementan la contractibilidad se denominan agentes inotrópicos positivos y aquellos que la disminuyen agentes inotrópicos negativos. Por lo tanto, para una precarga constante, el volumen sistólico aumenta cuando una sustancia inotrópica positiva está presente. Los agentes inotrópicos positivos promueven la entrada de calcio a la fibra muscular cardíaca durante los potenciales de acción, lo cual aumenta la fuerza en la próxima contracción. Y el último factor es la poscarga. La eyección de la sangre por el corazón comienza cuando la presión en el ventrículo derecho excede la presión del tronco pulmonar y cuando la presión en el ventrículo izquierdo excede la de la aorta. En ese momento, la presión elevada de los ventrículos determina que la sangre empuje las válvulas semilunares y las abra. La presión que debe sobrepasarse para que una válvula semilunar pueda abrirse se denomina poscarga. El aumento en la poscarga causa disminución del volumen sistólico, por lo que queda más sangre en el ventrículo al finalizar la sístole.